Pregunta número 1. ¿En dónde yo hago la consulta para que me traiga esta información? ¿Dónde se encuentra el modelo? Usuarios. Entonces ahí le estoy diciendo, protéjame y tenga nombre, contraseña y edad, ¿sí o no? Ahora, yo le estoy diciendo acá en controlador que si me haga guárdeme en esta variable usuarios del modelo usuarios, trayéndome toda la información ordenada y paginándola de 2 en 2. Voy a modificarla para poderla ver más grande, la 6. Actualizamos y qué tal. Bien, entonces ahorita nos vamos a esa página que se llama usuarios.index. En usuarios.index tenemos esta tabla. Yo voy a crear una columna adicional, aunque acá no le hemos cambiado ni siquiera esto. Entonces voy a colocarle aquí ID. Este va a ser el nombre y este va a ser la contraseña. Ah, no, aquí estaba guardando es el usuario, no el nombre, sino el usuario. Y acá sí lo voy a dejar con un numeral y vamos a agregar otra columna, la tercera por acá, donde vamos a agregar unos botoncitos, el de modificar y el de eliminar. ¿Ustedes sí están viendo los videos o no? O sea que puedo hacer pregunta ahorita breve, ¿sí o no? Venga, entonces, ¿sí vale la pena o no vale la pena seguir grabando? Me acaba el negocio, ¿sí o no? Listo, ¿yo cómo llamo una ruta? Route. Y aquí empiezo a hablar mi ruta. ¿Qué ruta tengo? En el controlador, en el usuario tengo ¿cuáles? La .index. Entonces yo cómo veo las rutas que tengo en Laravel. Mi amigo, fiel amigo, ¿cómo se llama? PHP Artisan route list. Entonces acá yo necesito ver a qué ruta voy a apuntarle. Entonces thinking, tengo en index y voy a decirle el de modificar. Entonces el de modificar, ¿cuál es? ¿Cuál es la ruta de modificar? Para poderlo recibir, el store, ¿sí o no? ¿Yo voy a recibirlo en el store o no? Bueno, entonces lo voy a colocar en el edit, sí. Perdón, en esta. ¿Sí o no? Entonces le voy a decir, listo, vaya para acá, a esta ruta, usuario edit. De una vez voy a colocar el de eliminar. ¿El de eliminar cuál es? El destroy, ¿sí o no? Entonces vea, están todas las rutas que nosotros podemos colocar. No nos podemos inventar ninguna más. Entonces acá tengo el destroy y yo sé qué. Entonces acá voy a colocar una class y en class le voy a colocar btn danger. Y voy a colocar acá otra class para colocarle colores. Btn espacio btn info. Es el de editar. Entonces miremos más o menos, actualicemos acá. Dismissive parameter. Ah, bueno. Entonces resulta que nos va a pedir parámetro. Entonces voy a decirle, bueno, le vamos a enviar aquí en el usuario edit, le voy a enviar lo que tengo en user, pero con el ID. Ya esto. Él nos está pidiendo y siempre nos va a solicitar para las dos cosas un parámetro. En este caso, necesitamos saber cuál es el ID.
refresquemos. Entonces ahí tenemos, listo, nuestro hiper mega cuadro. Demás Cristian, Camilo, Ángelo, Leonardo, Eric, Hernán. Y vamos a mirar aquí abajito si nos está enviando el ID. Entonces ve, ahí abajo, acá abajo, sale, este es el ID 8, este es el ID 7, vientos, este es el ID 6 y qué tales. ¿Listo? Entonces nos está mostrando lo que es. Esto no lo voy a dejar con 4, lo vamos a dejar con 6. Se me descontrola, car body. Es container. Voy a quitar esto también. Y le voy a colocar espacio call face. Ese carro no me está cogiendo, pero bueno. ¿Listo? Vamos a crear un botoncito que se llame por acá arriba del card, un H1, se llame usuario, ¿sí o no? Y acá voy a crear el botón con la etiqueta A y esa A le va a decir crear. A ese crear usuarios le vamos a crear la ruta. ¿Cuál es la ruta que tenemos que de crear? Usuarios create. ¿Sí o no? Entonces acá imprimimos como el eco y le decimos, ¿cómo le decimos route? Y ese route, ¿qué le tengo que decir? Usuarios create. ¿Sí o no? Vamos a mostrar qué nos dice el horóscopo. Dice usted el mejor. Y ahí vamos, crear usuarios. Este se nos va a ir a usuarios create. Entonces nos vamos para el controlador donde dice usuarios create. En usuarios create, ¿qué le vamos a llamar? Lo vamos a llamar una vista, ¿sí o no? Vamos a crear esa de usuarios create, la vista de usuarios create. Usuarios create le voy a decir que me retorne a una vista que vamos a crear y le voy a decir view y esa vista se llama, está en la carpeta, ¿cómo la tenemos acá? Usuarios, y vamos a crear un blade, lo vamos a llamar add, por ejemplo, .blade .php. Esa es la que vamos a llamar. La carpeta se llama usuarios .add. ¿Sí o no? Ahí le estoy diciendo que me retorne a eso. Entonces vamos a hacer la prueba. Si cuando le digo crear me retorna a la vista, dice que no existe, es usuarios, la vista es usuarios, y acá en usuarios es la que estoy creando. Usuarios create, listo, ahí vamos probando y que no nos salga error. Entonces me voy para adicionar. En adicionar, pues lo que necesito es heredar lo mismo que el index. Entonces, pues bueno, no me sirve todo, pero sí me sirven unas cositas. Entonces, ejemplo, yo voy a borrar todo esto que estamos por acá. Voy a dejar el row de esos dos divs. ¿Sí o no? Y voy a dejar esos dos divs. Aquí voy a crear una call, .call md de 12. Y voy a crear mi formulario para poder agregar los valores. Sin sonononas. Aquí en agregar, entonces tenemos
Vamos a agregar un action. ¿Para qué sirve el action? ¿Para qué sirve la acción del formulario? Eso. Listo. Aquí lo voy a enrutar, pero resulta que cuando hace uno un post, ¿a qué ruta se va? A store. ¿Sí o no? Entonces yo le voy a decir, váyase a store. ¿Por qué método? Por el método post. ¿Bien o no? ¿Sí o no, Nas? Ahora, vamos a crear un input. Vamos a crear el label que diga usuario. Voy a crear el input text. Type text. Le vamos a crear el mismo nombre que de HTML. Entonces vamos a mirar la base de datos. La base de datos que tenemos acá es la llamada class Laravel. Add. Estamos aquí en add. Entonces en class Laravel nos vamos para MySQL y en MySQL llevamos class Laravel. Explica class Laravel. Tenemos una tabla llamada usuarios y en ese usuario tenemos nombre contra. Entonces vamos a colocarle igual acá en el name. Nombre. Y vamos a crear nuestro input contra. Y nuestro label contraseña. ¿Cómo es que se llama la clase del los tipos de formulario? For control. For raya control. Así. Vamos a duplicar este class for control a mi input para que se comporte igual. Vamos a mirar a ver cómo nos está por acá visualizando. Usuario, contraseña. Ahora nos vamos por el botón. Entonces en el botón vamos a crear un input o un botón y ese botón le va a decir que sea submit y le digo registrar. También le voy a decir que se comporte. Voy a colocarlo en bloque. Entonces le voy a decir class btn block y le voy a decir que es btn sussex para que sea verdecito. Miremos cómo dan vueltas. Listo. Aquí vamos a registrar nuestras personas, nuestros usuarios. Entonces, ahora nos vamos para nuestra ruta store del controlador. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces en store, ¿qué le voy a decir? En store le voy a decir, voy a validar que efectivamente traiga la información de add blade, que esto venga con y esto venga con. Entonces le voy a decir request validate corchete. Vamos a meter el objeto. Le voy a decir que este campo es usuario y le voy a decir el parámetro de validación que se llame required. ¿Listo?
El otro parámetro de validación es el de contra, para que sea requerido. Ya podemos validar desde ahí el controlador que efectivamente esté digitando. Entonces me voy por el controlador. El controlador de nosotros se llama usuarios. Dos puntos y le digo que en usuarios voy a hacer un create y ese create va a traer la información del request y ese request va a traer lo que sea, toda la información, y que apenas haga eso, haga un return a redirect y ese redirect me retorne una ruta route, y ese route le voy a decir la ruta a la que quiero, y la que quiero es otra vez al index. ¿Listo? Inserta y en ruta. Vamos a hacer la prueba a ver qué dice el horóscopo. Create, usuario 111. Ah, me dice que usuarios no existe. La ruta, ¿cómo es que se llama? Sí, usuario. No lo tenemos a un usuario, ¿sí? Arriba. No, pero ¿Dónde? en la validación no tiene que poner también usuarios. Es que no tiene usuario, tiene nombre. Vaina es nombre. Nombre, contra. Nombre y contra. Dice que no lo tiene recursivo. Create. En create. 111. Porque la usuario, si le doy refrescar, ese de rato sí me refresca. ¿Sí? Tengo nombre, tengo contra. Vamos a pausar esto. Listo, entonces, ¿qué es lo que hice? Lo único que hice fue, resulta que el Laravel tiene este comandito, que es una key, para poderle más un token que tiene cada formulario. Entonces lo único que faltaba era enviarle este token para que él lo deje agregar, o si no, no deja hacer nada en el store. Y siempre van en esa línea porque después del for, usted coloca el token ahí. Entonces va el arroba CSRF y ahí era todo. Lo único que dice adicional también es agregarle el campo edad, para que me lo estaba pidiendo ahí también. Lo habíamos configurado en el modelo que tuviera nombre, contra y edad. Entonces ahí en el controlador me fui y lo puse también como requerido y ya. O sea, lo único, el error que faltaba, lo que faltaba era este cosito nada más. Entonces ahora sí redirecciona y lo lista. No voy a colocarle abajo. Y 12 años. Ah, y ahí está. Voy a pausar esto.